bien. Muy bien. Anda? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? anda? Bien. Cada vez que aparece Cavallo en escena, genera ruido. Sí. Para aquellos que dicen, uy, volvió Cavallo de vuelta, ¿qué pasa con la economía? Aquellos dicen, lo está asesorando el gobierno. Aquellos dicen, pero Cavallo, no te olvides de la crisis del 2001. ¿Por qué volvió a reaparecer en escena, Cavallo? Yo no desaparecí nunca, excepto que trabajé tratando de ayudar tanto al gobierno de Kirchner como al gobierno, por supuesto, de Macri, incluso al de Cristina Kirchner. Yo lo que hago es escribir libros. Escribí en el año 2008 Estanflación, donde les anticipaba que tal como iban, llevaban el país a la estanflación. Y ahí en el prólogo digo que ojalá Kirchner lea este libro como prestaba atención a todas las reuniones que teníamos en la década de los 90. Después escribí este libro, Camino a la Estabilidad. Lo escribí en diciembre del 2014. No, en marzo del 2014. Y justamente veía yo que iba a terminar muy mal y iba a dejar una herencia terrible el gobierno de Cristina Kirchner. Entonces escribí el libro y se lo mandé, mi secretario se lo llevó a Kicillof y por supuesto se lo mandé también a Cristina Kirchner. Y en ese libro... ¿Se lo recibieron? Sí, Kicillof se sorprendió, pero José Luis, que tiene mucha habilidad, se lo entregó. Y también se lo mandé a varias personas del gobierno de Cristina. Y acabo de escribir este libro. Todo lo que he hecho respecto de Macri es enviarle a Macri y a casi todos los miembros de su equipo este libro. Yo hace 4 años, creo que la última vez que lo vi a Macri fue al lado de mi oficina porque él entraba a la casa, no sé si de la madre o de algún pariente ahí en la calle Tagle. Nos saludamos y a partir de ahí yo no he hablado nunca con Macri. O sea, el viernes no hubo reunión porque... Es mentira, eso es todo un invento que lo hacen algunos para atacarme a mí, otros para atacarlo a Macri y para crear desconcierto. Imagínese, un periodista que dice que yo le recomiendo a Macri que lleve el dólar a 30 pesos. Obviamente es una persona que nunca leyó los comentarios que yo hago en mi blog. Yo tengo un blog que lo empecé en julio del 2002, que se llama www.cavallo.com.ar, donde desde entonces hago comentarios y doy mi opinión y siempre el mejor consejo que puedo dar para la situación que se está viviendo. Empecé con ese blog porque obviamente en el año 2002 a mí me proscribieron. Todos los periodistas y todos los medios que me pedían muchísimas entrevistas hasta que asumió Duhalde, a partir de ese momento, y como sabían que yo iba a desnudar esa barbaridad que era la especificación compulsiva de la economía, que era una transferencia de ingresos a favor de los endeudados y castigando a todos los ahorristas y a todos los trabajadores, entonces no me invitaban. Además estaban en una campaña de demonización. Pero yo ahora, ¿qué he hecho? O desde entonces... Hizo el libro y se lo mandó a Macri. Por supuesto. Se lo mandé a Macri y a todos los miembros de su equipo, a todos los para los cuales tenía la forma de que José Luis se los entregara. Ahora, ¿por qué les mandé este libro? Porque yo creo que uno de los déficits más grandes que tiene este equipo es que no entienden nada Perdón, no es que no entiendan nada. Entienden muchas cosas, pero no conocen la historia de Argentina. No conocen la historia económica de Argentina. Tienen una interpretación equivocada. Salvo un miembro, que es Lucas Liach. Hay gente muy preparada técnicamente, desde el punto de vista económico. Pero no hay nadie que realmente tenga una interpretación acabada de lo que fue la historia argentina y en particular de los últimos 30 años, que es fundamental para no cometer graves errores. Técnicamente hay gente muy buena, pero por ejemplo mi opinión respecto de Sturzenegger, a quien aprecio y de quien se dijo que yo también me estaba reuniendo con él porque fui a
reunión de la, ¿cómo se llama?, de la asociación, bueno, de las jornadas de economía bancaria. Sí, la asociación y me de sacaron una foto, ahí sacaron que yo lo asesoraba a Sturzenegger. En este libro, justamente, yo hago una crítica a la interpretación del tema inflación del libro de Sturzenegger, el libro Yo no me quiero ir. Y se la hago de una manera bien constructiva. Y si leen este capítulo, van a entender muchos de los problemas que hoy tiene la economía argentina. Pero sí, perdón, sí. ya que me invitaron, déjenme exponer. Sí. Entonces, ahora les he mandado este libro. Y por supuesto, yo vengo escribiendo en mi blog análisis muy detallados y anticipándoles los problemas que se van a presentar. Por ejemplo, yo vengo diciendo, y se los dije en reiteradas oportunidades, que el Banco Central emitiera deuda pagando interés para colocar fuera del sistema bancario, es decir, para colocar entre el público en general o a los que trajeran capitales del exterior de corto plazo, de largo plazo, lo que fuera, para hacer eso que se llama carry trade. Eso era un peligro enorme, porque así como entran esos capitales, se pueden ir. Y cuando se van, como el que tiene que pagarlos es el Banco Central, una de dos, o emite muchísimo dinero, o se ve obligado a pagarles una tasa de interés todavía más alta para que no se vayan. ¿Qué pasa ahora eso? Claro, pero ese tema que es tan clave y que además cualquier experiencia, no solo de Argentina, sino del resto del mundo, te indica que debe ser así. Yo no entiendo por qué no le prestaron atención. Ahora, una cuestión importante. Eso no significa que el Banco Central coloque deuda, maneje los encajes legales y haga todas las transacciones que quiere con el sistema bancario. Pero el Banco Central no se tiene que meter en el funcionamiento del mercado de capitales y en el proceso de endeudamiento del Estado. Esa es responsabilidad de las autoridades fiscales. Cavallo, le bajo un poco al llano el tema para entenderlo mejor. Lo que está haciendo el Banco Central de poner tanta plata para tener control del dólar, ¿está bien o está mal? No. Lo que está bien es que a los que se quieren ir, que vinieron por eso que se llama carry trade, es decir, buscando una enorme diferencial entre la tasa a la cual le prestan al propio Banco Central y el ritmo al cual se devalúa, que esa gente se vaya. A esa gente le tienen que entregar las reservas, le tienen que tomar las LEVACs, y las LEVACs las tienen que nunca más volver a colocar fuera del sistema bancario o en el mercado. En el medio estamos todos nosotros, los que pero acá todos los días. Yo lo que le estoy explicando es cómo se debe encarar el problema que están enfrentando. En lugar de eso, muchos colegas míos y muchos periodistas prestan atención a que si se pelean Quintana con Sturzenegger, eso es una anécdota. Aquí el gran problema es que Sturzenegger ha explicado con claridad cómo ve él el funcionamiento de la economía y qué tipo de herramientas va a utilizar. Esa explicación que él ha hecho, que es para cualquier economista que ha estudiado bien todos los temas monetarios y que acepta los supuestos de los cuales parte, parece impecable. Pero los supuestos de los que él parte son equivocados. Por ejemplo, sostener que la volatilidad cambiaria disminuye la demanda de dólares es no conocer la realidad argentina. La volatilidad cambiaria lo que hace es aumentar la demanda de dólares del público en general y de la gente en Argentina. Ahora, perdón, yo quiero explicar bien porque si no, no se entiende lo que digo. Ahora, por supuesto que si aparece que una corrección que introduce el Banco Central en el manejo de su política monetaria, como es decir, ahora, si es necesario, vamos a intervenir en el mercado cambiario, para eso tenemos las reservas, y además que se vayan los que trajeron capitales de corto plazo tratando de hacer esta bicicleta financiera mejor, y después que no vuelvan. Ese tema
lo presentan como una imposición del Ejecutivo no aceptada por Sturzenegger. Entonces, ahora, ¿quién es el Ejecutivo? Y Macri. Bueno, entonces acá viene el problema que yo creo que es muy serio y que yo le diría a Macri, si alguna vez me hubiera consultado algo. Macri no puede ser su propio ministro de Economía. Ese error ya lo cometió Néstor Kirchner, que creía que él podía manejar la economía. Un presidente tiene demasiados temas, y hay algunos los está manejando muy bien, como por ejemplo la política exterior. Yo la aplaudo, es realmente ejemplar. El otro día, cuando vi un reportaje conjunto que hicieron el presidente Piñera y el presidente Macri, realmente yo los aplaudía, porque por fin tenemos un presidente, como fue Menem también en su caso, que se interesa y trabaja y trata de vincular a Argentina al mundo de una manera constructiva. Ministro de Economía, dice que eso no... Él no puede ser su propio ministro de Economía. Un país necesita una persona que entienda globalmente cómo funciona la economía. Y no puede tampoco atomizar, no digo el Banco Central, pero en todo lo que es el Ejecutivo, está totalmente atomizado el ministerio. Cuando uno, digamos, lo que se dice es esto, pasaba con Kirchner, porque más o menos decía lo mismo, y Macri cuando asumió, no queremos un Domingo Cavallo de ministro de Economía, dice, porque después tenemos que disputar poder con el ministro de Economía. Bueno, Menem nunca disputó poder conmigo, yo nunca disputé poder con Menem, eso eran todos inventos. Mi relación con Menem, salvo por el tema de las mafias, que eso apareció un poco más adelante, fue siempre una relación de respeto mutuo. ¿Tendríamos que tener un Domingo Cavallo en este gobierno? No un Domingo Cavallo, un economista que conozca historia, que tenga experiencia y que tenga una comprensión general de cómo se maneja la economía. Si no quieren leer mis libros... los ministerios, que quede uno solo, el área económica, ¿quede un solo ministerio? Los que hoy son ministerios tendrían que ser todos secretarías. ¿Y un solo ministerio de Economía? Bueno, un Ministerio de Economía, yo diría más, un Ministerio de Economía que por supuesto incluya no solo Hacienda y Finanzas, sino que incluya también energía, producción, agricultura, o sea... Es un superministro ese. No, es un ministro de Economía, con la responsabilidad de realmente... O sea, falta un ministro de Economía que coordine todo. Así es, falta un ministro de Economía. Y ese no lo van a reemplazar. A lo mejor, yo pensaba, lo puede reemplazar con el jefe de gabinete y los dos vicejefes de gabinete. Pero lo que yo veo, de lo que vi, yo creo que las decisiones estas últimas y la supuesta puja entre Quintana y Sturzenegger, para mí no. Para mí es un tema del presidente pretendiendo él ser su ministro de Economía y no tomando las medidas con los conocimientos necesarios para llevar adelante eso, por ejemplo... ¿Y quién dentro de los ministros? No, bueno, eso... ¿A quién ve usted? Mire, yo no... Los ministros son todos muy buenos. ¿Pero quién podría ocupar el lugar de uno? Yo no voy a dar ningún nombre, porque además basta que yo dé un nombre para que lo queme, de acuerdo a la interpretación que hace toda la clase política y muchos de los socios que tiene el propio Macri en Cambiemos. Bueno, uno de los socios usted lo trató políticamente, ese radicalismo. Sí, por supuesto. No solo que lo traté, sino que lo sufrí. Lo sufrí mucho más que el peronismo. ¿Es un mal socio el radicalismo para usted? No, depende de quién y de qué actitud tomen los radicales. Pero ayer lo vi, fíjese, lo vi a Casella, el que era... Casella, sí, candidato. Lo vi a Casella y dijo que el problema que tenemos hoy de las tarifas es porque se privatizaron las empresas de servicios públicos en la década de los 90. ¿No se acuerda que había cortes de electricidad de 8 horas cuando asumió Menem? Y no sabe que el proceso de reestructuración de YPF, el proceso de privatización de empresas de gas, de electricidad, permitió que el precio de la electricidad bajara, que aumentara la capacidad de producción, que pasáramos a exportar gas y electricidad y que tuviéramos un sistema que era visto como un sistema ejemplar. Entonces,
Y ahora vamos al tema de las tarifas. Sí. Espere, no se vaya del dólar, Sí. porque si no se me va de los temas. ¿Ahí es para preocuparse o no el dólar en el precio que está, 21,50? Lo que Mire, está pasando estos días, ¿no? Si hacen las cosas bien, si dividen el rol del Banco Central y del Ministerio del Tesoro, que tendría que ser Ministerio de Finanzas, Ministerio de, Sí, un de ministerio Hacienda a la como vieja mínimo. usanza, digamos, Sí. ¿no? Si hacen bien, pero aún antes de tener un ministro de Economía, si la responsabilidad de administrar la deuda pública, toda la deuda pública, la colocación primaria de bonos, etcétera, pasa a ser del Ministerio de Finanzas con el Ministerio de Hacienda. Es decir, que la política fiscal, en un sentido macroeconómico, se unifica ahí y el Banco Central se dedica a manejar las variables monetarias, pero interactuando con el sistema bancario, no con los mercados de capitales. Y si quiere el Banco Central hacer lo que hacen todos los bancos centrales del mundo, que se llaman operaciones de mercado abierto, que compran y venden títulos públicos, no lo tiene que hacer emitiendo su propia deuda. Lo tiene que hacer en los mercados secundarios de la deuda. O sea que esto es lo que yo escribo en mi blog, esto es lo que escribo en mis libros, Caballo, y esto es lo que algunos leen, pero hasta ahora ¿Le aparentemente respondió no les ha alguien del servido. gobierno? Cuando entregó el libro, respondió Macri, digo, por lo menos recibí el... No, yo no esperaba que me respondieran, yo se los mandé, como todo, también yo sé que ellos tienen acceso a mi blog y además yo les mando unos informes que preparo, que se los mando a muchos colegas, economistas, etcétera, y que tratan de ayudar. Como traté de ayudar a Néstor Kirchner y a quería Cristina preguntar, Kirchner. digamos, usted dice, bueno, necesita una conducción unificada de la economía. ¿Se necesita un plan? Porque muchos dicen que tampoco hay plan. Y que Mire, no hay lo que se plan de necesita... o sea, porque, por ejemplo, estamos viviendo un problema inflacionario, ¿verdad? Que pareciera que es la gran problema que no puede resolver el gobierno. Usted aplicó un plan en su momento con la convertibilidad que se cortó, también lo hizo Surreal, exitosamente, por lo menos al comienzo, que se cortó la inflación. ¿El gobierno necesita aplicar un plan coherente? Lo primero que necesita un gobierno que quiere resolver los problemas heredados es organizar bien la economía. ¿Organizar bien qué significa? Por ejemplo, tomemos el tema tarifa, porque es un muy buen ejemplo. Lo que han hecho es aumentar las tarifas. Como antes las había congelado Kirchner y antes Duhalde, porque esto empezó con Duhalde, no con Kirchner, ellos ahora aumentan las tarifas. Ahora, ¿a dónde terminan? ¿Cómo queda? ¿Cuáles son las reglas de juego futuras del sector energético? Ellos lo primero que tendrían que haber hecho es organizado el mercado mayorista eléctrico, el mercado mayorista del gas, el mercado mayorista del petróleo, y haciendo funcionar ese mercado mayorista exactamente de la forma como funcionó hasta el año 2001. Y además esto que yo estoy diciendo, se los dijo Carlos Bastos en la Fundación Pensar y se los dijo después. ¿Y por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque no entienden. Aranguren podría haber sido quizás un buen presidente de YPF y es un hombre honesto y yo no creo en todos esos ataques que le hacen con respecto a la honestidad. Sí. Pero obviamente no entiende el funcionamiento de lo que es un sistema petrolero, un sistema... Cuando yo digo sistema, me refiero a las reglas de juego que tienen que hacer funcionar. Y si no hay reglas de juego, por más tarifas que le den, no van a venir las inversiones. Porque ¿quién va a traer plata y va a hundir inversiones si no sabe cómo en el futuro se van a fijar las tarifas? Que todo va a depender del humor o de los deseos del Ejecutivo dentro de algunos años. Mire lo que está pasando ahora en el Congreso. ¿Usted cree que con este tipo de tratamiento político de las tarifas y de la actitud de la oposición, que obviamente está actuando con una irracionalidad extrema y yo creo que con una demagogia y tratando de ponerle todos los palos en la rueda que puede al gobierno? Entonces, la cuestión aquí es que lo primero que tienen que hacer es definir las reglas de juego de la economía.
en todas las materias. Cuando yo le digo cómo tiene que manejarse el Banco Central y cómo tiene que manejarse el Tesoro, sí, estoy definiendo un arreglo institucional para que funcionen bien. Con ese arreglo institucional se puede decir que el Banco Central sea autónomo. Pero con este arreglo institucional que tiene ahora, donde el Banco Central se mete en el tema de cómo se financia a través de deuda el déficit fiscal o el sector, no puede haber independencia del Banco Central, porque del otro lado, o autonomía, porque eso de independencia es un título demasiado ampuloso, en mi opinión, porque del otro lado, obviamente van a decir, no, pero lo que vos estás haciendo me encarece el costo de la deuda. Cavallo, usted mencionó el Congreso y las tarifas. En las voces que escuchamos en el Congreso de la oposición dicen que con esta política tarifaria, con esta política económica, quieren llevar a que el país, a que la economía estalle como estalló en el 2001. En esa época era usted el ministro de Economía. ¿Pero qué tiene que ver? Escúcheme, en el 2001 lo que había era una deflación. Una deflación porque el dólar estaba muy fuerte en el mundo, porque se habían devaluado muchas monedas, y nosotros aquí, por un problema de endeudamiento excesivo, que en ese caso fue de las provincias con el sistema bancario, para colmo con garantía de coparticipación federal, algo que mientras yo fui ministro nunca permití que ocurriera, la combinación de una crisis financiera, por lo que ocurren siempre las crisis financieras, es porque se dan mal los créditos, se dan créditos con imprudencia, como pasó en Estados Unidos con la crisis de la subprime, de las hipotecas. Entonces, si usted tiene un problema de deflación y tiene un problema de crisis financiera, lo que tiene que hacer es lo que estábamos haciendo, una reestructuración de la deuda, o sea, ordenada. Esto que dice muchas veces, no, se viene el 2001, no va a pasar. Pero por favor, el 2001 se puede llegar a venir dentro de algunos años si siguen con una política de endeudamiento exagerada, si tienen que pagar cada vez más altas tasas de interés, si el endeudamiento es a corto plazo y si no cierran el déficit fiscal. ¿Y esto que es más parecido a la última etapa de radicalismo? Cuando no, esto es muy... Hay varios episodios que son muy parecidos. Esto es muy parecido a lo que le pasó a Perón en el 49. Cuando aplicó políticas como las que aplicó el kirchnerismo, pero los términos de intercambio eran súper favorables, pero ahí llegó un momento en que la inflación llegó al 49% y obviamente ya se deterioraron los términos del intercambio, es decir, los precios tan altos que había. Se hizo un ajuste ahí. Claro, Perón mismo hizo un ajuste en una época en que todavía los controles de precios y el intervencionismo en la economía le permitía hacer un ajuste. Así todo, Perón se dio cuenta que, por ejemplo, tenía que cambiar su política en relación a los capitales extranjeros. Pero como había hecho un discurso tan ultranacionalista, la oposición de ese momento se le opuso a las medidas que después tomó Frondizi en el 58. Ahora, además de eso, el otro episodio, parecido a la herencia que recibió Macri, fue la herencia que recibió Rodrigo. O sea, después de la barbaridad que fue el programa de Helbar, que fue igual al de Perón Miranda, una barbaridad desde todo punto de vista, y que lo hicieron porque los términos de intercambio también eran favorables, el mismo que había ayudado a Perón a organizar la economía, digamos, a producir un cierto ajuste, que fue Gómez Morales, lo intentó. Pero se le murió Perón, se armó todo el lío este de Isabelita López Rega, estaba además todo el tema de la confrontación entre la AAA, y se les ocurrió tomar medidas supuestamente liberales, incluso los aconsejaba Ricardo Sin, y resulta que produjeron una explosión. No por culpa de Rodrigo, porque Rodrigo en realidad no entendía bien lo que estaba pasando. Después de esa explosión, tuvimos 15 años de estanflación, porque entre 1975 y 1990, un año lograban bajar un poco la inflación y se reactivaba la economía. ¿Falta un plan antiinflacionario acá?
No, falta una buena organización de la economía. Por supuesto, también un plan. Además, los planes dan resultados cuando hay equipos coherentes que los manejan. Por ejemplo, en el caso del Plan Austral y del caso de Zurruil. Zurruil era un hombre que conocía economía y que conocía historia. Había escrito un libro muy importante con Richard Mallon sobre Argentina en una sociedad conflictiva. Un muy buen libro. Y con un buen equipo, él armó el Plan Austral. ¿Cuándo vino la hiperinflación? Obviamente que al final del plan, a fines del 88, principios del 89, había desajustes importantes y había que tomar medidas. ¿Pero qué hace? Cambian el equipo económico y ponen a gente buena, pero totalmente improvisada. Ese fue un error de Angelos, que él prácticamente le exigió a Alfonsín. Si hubiera continuado el equipo de Zurruil, no hubiera sido necesario que entregara el gobierno radical anticipadamente la elección. Yo tengo una pregunta más. Sí. A la luz de cómo lo trataron después a usted, ¿está arrepentido de haber asesorado a Kirchner en la compra de acciones de YPF y qué hacer con los fondos de Santa Cruz o no? No, yo nunca lo asesoré en eso. ¿Cómo no? ¿Usted dijo que asesoró en la compra de acciones? Kirchner apoyó totalmente, incluso convenció a los otros gobernadores que apoyaran la reestructuración de YPF y el proceso de privatización de YPF. Sí. E inteligentemente él aprovechó las acreencias que tenía, como la tenían también otros gobernadores, porque porque la nación no les había pagado las regalías hidrocarburíferas y nosotros se la habíamos reconocido, la aprovechó para transformar eso en acciones de YPF. Después, ¿qué es lo que hizo con el producido de esas acciones de YPF? Yo no lo asesoré. Yo no sé quién lo asesoró. ¿Es verdad que Kirchner era cabalista? No, ¿qué cabalista? Kirchner era un hombre que en esa época quería gobernar bien, en mi opinión. El grave problema de Kirchner, y eso está explicado aquí en este libro, que se llama La metamorfosis de Kirchner, es que después de ver todo el zafarrancho que había hecho Duhalde, él vio que había dos elementos que para él eran claves. Las altas retenciones a las exportaciones, porque le daban recursos, con lo cual él iba a poder disciplinar a todos los gobernadores. Y además, como le venían los términos de intercambio muy favorables, dijo, bueno, yo acá voy a poder empezar a congelar precios o mantener congelados los precios, las tarifas, etc. Y entonces él buscó poder y dinero. Poder y dinero. Y eso es lo que para mí, arruinó su gobierno. Y después vino Cristina, que obviamente se ideologizó, aceptó aquello de que el socialismo no había funcionado porque no existía la planilla de Excel. Yo les voy a contar una anécdota. Yo estuve unos días después que estuvo Kicillof en China, en Pekín, y yo estoy junto con el presidente del Banco Popular de China en el grupo de los 30 y le pregunté, dice, bueno, me hizo acordar de las presentaciones que hacían los economistas aquí en China en la época de Mao Zedong, o antes de que llegara Deng Xiaoping. Entonces, Caballo, gracias. ¿No va a dejar los libros? Sí, por supuesto. Bueno, y se los dejo. Pero la verdad le tiene que responder Macri, me parece. Si Macri lo invita, ¿iría a hablar con él? No, yo no pretendo ni que me inviten, ni pretendo hablar con nadie. Yo lo que pretendo es que la experiencia que yo tengo y los conocimientos que yo tengo, en la medida en que crean que les sirve, lo aprovechen. Si no lo quieren aprovechar, allá ellos. Pero por el bien de la Argentina, yo creo que tienen que aprovechar la experiencia. Si no les gustan mis libros, pueden leer con atención varios libros que ha escrito sobre historia económica Juan Carlos de Pablo. También Liach, Lucas, y también Juan Liach, el padre, con Gershunov. Además, tenemos historiadores excelentes como Jerry de la Paulera, muchos historiadores que realmente pueden transmitir la experiencia, porque no puede uno gobernar sin valerse de la experiencia
anterior. Igual, Creer Cavallo, que todo va a ser diferente hacia el futuro. Esto no me lo va a poder negar. El fantasma del corralito nunca se fue en este país, porque cada vez que hay lío con el dólar, empieza a circular por las redes sociales, bien o mal, con intención o mal. Bueno, porque han engañado, porque toda la campaña que se hicieron, desde... Pero el corralito sufrimos mucho en este país. No, usted lo que sufrió, y lo que sufrió la gente, fue la pesificación y la devaluación de Duhalde. Eso fue la estafa más grande que se podría haber hecho. Y fíjese... El corralito también. No, absolutamente no, porque el corralito no le impedía el uso de sus dineros ni se los desvalorizaba en absoluto. Ahora, ¿qué pasó ahí? Ahí no manejó un equipo. Ahí a Duhalde lo convenció el de la Unión Industrial y que está ahora con Massa, de Mendiguren. De Mendiguren. Uy, y por supuesto... No digo, el lío desarmado, porque de Mendiguren vas a ir por todos Pero lados. que salga, si todas las barbaridades que dice se autocalifican. Pero ahí, ¿qué pasó? Decidieron sacarse de arriba las deudas, introduciendo inflación, que especificar significa volver a introducir violentamente la inflación, y por eso tenemos ahora inflación. ¿A costa de quién? De los depositantes. Por ejemplo, vos, que seguramente tenías depósitos en dólares, y que te lo especificaron y te quitaron un alto porcentaje. Y también a costa de los trabajadores, porque le bajaron el sueldo a los jubilados. Pero también hoy, por ejemplo, en alusión a lo que me llamó Perico Pérez, me escribió Perico Pérez, el jugador de fútbol de Racing Independiente, de la selección, que fue uno de los abanderados contra el Corralito, y dice, ¿se viene Corralito? ¿Estamos mal? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que pasa es, ¿sabe por qué le llamaron corralón a lo que hizo Duhalde? Y para decir que era culpa del corralito. ¿Y por qué me metieron preso a mí? ¿Por qué hicieron toda la campaña de prensa que hicieron en ese momento? ¿Por qué no me dejaban hablar? Yo vine a este canal después del 1 de enero del 2002. Sí. No vine. Sí, Vos sí, me entrevistaste cuando todavía era Rodríguez Sá. Lo entrevistamos en un departamento porque usted no quería aparecer en público, tenía un poco de miedo. Eso fue Después antes... vino en el 2005, estuvo acá. No, yo no estuve acá. Sí. Ah, no sé, habrá estado en una campaña electoral. No, bueno, pero siempre me invitamos, Caballo. No me va a echar culpa a mí. Que no, a vos no te he hecho la culpa. No te he hecho, eso fue fue el récord de reportaje, le hice a Domingo Caballo. Escúchame. Vos me hiciste un montón de reportajes antes. Como ministro y antes de ser ministro. Por y después de ser ministro. Por supuesto. Y alguna vez te acusaron de que yo te pagaba. Lo cual era una vergüenza, porque yo nunca pagué nada a nadie. Nunca me pagó nadie. Entonces, ni aceptaría. Por eso tengo problemas siempre con todos los ministros. Pero revisen todas las cosas que hicieron, no solo vos y el Grupo Clarín. Yo diría una gran cantidad de periodistas. Bueno, no importa. No importa. Lo que yo digo... La última vez terminamos mal. Pero fíjate vos qué es lo que pasa ahora. Ahora, por ejemplo, la gente quiere dolarizarse. Ha comprado una gran cantidad de dólares para atesorar. Pero perdón, sí. ¿por qué no sale el sistema bancario y los bancos a ofrecer que depositen en caja de ahorro a plazo fijo en dólares y le pagan una tasa de interés? ¿No autoriza Banco Central? Bueno, ahora, no autoriza, pero aún si van hoy a alguien a llevar un depósito, no le pagan nada. Sí, no, ahora, yo le quiero decir esto, Domingo. Por supuesto, la gente tiene miedo porque como una vez le especificaron los depósitos en dólares, va a ser difícil. Pero digo esto, en una economía donde, más allá del ruido de temporal de ahora, donde tenemos un déficit comercial de 8.500 millones de dólares, increyendo. Gastamos 10.000 millones de dólares en turismo. La gente compró 26.000 millones de dólares para guardarlo no sé en dónde. ¿Qué puede pasar? ¿Es viable esto en el tiempo? Bueno, si siguen exactamente como hasta ahora... Esa experiencia, por eso. Si siguen como hasta ahora y, por ejemplo, no se ocupan de las exportaciones, pero ocuparse de las exportaciones no es devaluar. Las devaluaciones para los exportadores han sido pan para hoy y mucho hambre para mañana, porque después de las devaluaciones les meten un montón de impuestos que le encarecen los costos de producción, les cobran retenciones y un montón de cosas. En este momento, por ejemplo, no hay aliento a las exportaciones industriales y a las exportaciones de las economías regionales. Claro. No hay reembolsos y reintegros
o son mucho más bajos que los que eran en la década del 90. Y en la década del 90 el impuesto al gasoil no existía, en la década del 90 el impuesto de ingresos brutos para las industrias, para el agro no existía, el impuesto al cheque no existía porque lo pusimos un año y después lo eliminamos. Y Pero recién... siguió. No, lo Acá reintrodujimos. Ningún impuesto que se dijo temporario, después sigue. No. El impuesto al cheque recién lo reinstalé yo en el año 2001 Sí, claro. como una herramienta precisamente para resolver el problema. Bueno, nunca más lo bajaron. nunca más lo bajaron, pero No. ¿por qué? Porque se engolosina, porque después creyeron que la devaluación resolvía los problemas de los exportadores y de todo. Y eso no resuelve nada. Caballo, gracias. No resuelve Gracias. nada. Bueno, le muy quiero bien. decir que muchas veces me discutí, me peleé con Cavallo cuando era superministro, pero que es un tipo leal, que no tiene cosas raras, viste, en la cabeza. Perdón, cuando yo era superministro, no me acuerdo que me hayas atacado. Sí, muchas No, veces. casi nunca. Andaba por todos los lugares. No, por favor, por favor. Bueno, Domingo, déjenos los libros. No se sí, enoje, los libros te los dejo. Bueno, ahí tenés. Hasta Tengo luego. muy pocos ejemplares.